Entrevistas con María Beatriz. Cuando el éxito llega en la carrera de un actor, no todo es felicidad. Muchas veces los reflectores enceguecen. Pero nuestra invitada de hoy eso no le sucedió porque ella nunca ha perdido su naturalidad, aunque a ella sí le llegó la fama con la que muchos sueñan. Natasha Klaus, bienvenida. Gracias, qué bonita introducción. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, estábamos muy pendientes de saber de la vida de Natasha, siempre ocupada, siempre en proyectos importantes. Decía pues que nunca había perdido su naturalidad, pero tampoco ha perdido el acento barranquillero, ¿no? ¿Tú eres barranquillera también? ¿Cartagenera? Costeña, sí. No, con razón. No, eso no se pierde. Mira que igual viví como en la adolescencia, ¿no? O sea, hasta mi adolescencia, mi colegio, todo. Pero hay algo que no. Yo creo que lo que tú aprendes de chiquito es como una impronta que se te queda el resto de tu vida. Eso no, además me encanta. O sea, siento que como que soy yo, ¿sí? Sí. Como que si no tengo eso o lo pierdo del todo, dejo de ser yo. Entonces, sí. Es esa conexión que sí. permanece allí. Aunque hay que decir pues que no tiene gota de sangre colombiana porque imagínense esa combinación de abuelos lituanos, sus padres uruguayos. Sí. Pero lo importante es esa parte de la crianza, de donde tú vives. Sí, total. Mira que hace poco estábamos hablando, incluso ahora por el tema del colegio, por el tema del Mundial de Rusia, y en los colegios, pues en los colegios de las niñas están haciendo como el énfasis en hablar de Rusia, y yo no sé por qué Paloma no había entendido que sus bisabuelos eran rusos y tal. Entonces cuando, mami, que tengo que hablar algo importante de Rusia, le dije, listo, hablemos. O sea, empezamos cuando de repente mi hija grande le dice, mi amor, pero algo que nadie sabe es que tú tienes bisabuelos rusos, lituanos. Y Paloma quedó así. Y entonces, claro, ¿por qué va la anécdota? Porque hablándolo con ellas y entonces, bueno, anotando y bueno, y la historia que le contó mi mamá, por ejemplo, la historia que le contó mi mamá a mi hija fue diferente a la que me contó a mí. O sea, hay algunos hechos y yo decía... Bueno. Pero ellos llegaron de Rusia a Uruguay. Mis bisabuelos salen de novios, pero entonces resulta y acontece que no fue huyendo de la Segunda Guerra Mundial, según la historia de Isabel. Según lo que yo me acuerdo que me contó mi mamá, sí era huyendo en la Segunda Guerra, buscando como un futuro diferente. Que muchos llegaron a Sudamérica, claro. Pero en un porcentaje grandísimo. Sino que se fueron, como decir, bueno, vamos a viajar de aventura y coincidió con que se desata la Segunda Guerra en el momento en el que ellos van en el barco. O sea, es todavía más interesante la historia, claro. que al punto de ahora yo digo... Pues me toca sentarme con mi mamá otra vez a ver qué me echan, o con mi papá, porque la cosa de mi hija resultó, la anécdota de mi hija resultó mucho más interesante. El tema es que ellos llegan a Uruguay como novios, mis abuelos, y registro de barco. De hecho, el apellido original está con una letra diferente, porque como era registro de barco, pues no había, o sea... No había esa exigencia No, para nada. Sí. Y nada, se instalan y nace mi papá en Uruguay y bueno, y ahí conoce a mi mamá. Entonces, claro, haciendo el recuento me dice Paloma, o sea que nosotros de la generación de nosotros, dice, y Isabel igual, somos las únicas colombianas. Tú no eres colombiana. Tú no eres colombiana. Y yo, no sé, yo soy colombiana. Mamá, tú no tienes sangre colombiana. Y yo, decía, oye, de verdad, o sea, pero esto es muy loco porque cómo no tienes sangre del país que has vivido toda tu vida y que además uno dice, pues yo soy colombiana, o sea, es una sensación muy rara, entre que uno dice, bueno, realmente qué prima en la vida, ¿no? La sangre o realmente uno es de donde uno se cría y donde uno se levanta. Claro. Creo que es eso, básicamente. Eso está en la esencia, por supuesto. Y esa naturalidad del Caribe, pues... es como dice una impronta Total. Que no se puede borrar, no solamente en el acento, pero también, bueno, ayuda también cuando el hermano también es modelo y lo llevan a uno a un casting y resulta que usted es la que termina en ese casting. ¿Cómo era la cosa? Esa anécdota es divina. Es que mi hermano empezó de modelo hace muchos años, o sea, él estaba en la época, no sé si te acuerdas de, bueno, obviamente Danilo Santos, que digamos él fue el que siguió medianamente la carrera como actor, y había otro modelo que se llamaba Jairo Echeverry, eran como los modelos, lo que pasa es que hoy hay mucho modelo, pero en esa época ser modelo era una salida. Era, claro. No, o sea, era gay, sí, claro. ¿sabes? Y en esa época, wow, ¿no? Claro. Entonces los que habían eran como eran pocos y eran cuidados, y entre esos estaba mi hermano, y era el paso fácil.
el paralelo de hoy en día entre los youtubers en televisión. Dale, que claro, todo el mundo claro. dice ahora, no, pero es que cada época ha tenido esos caminos, ¿no? En la época de los reinados eran las reinas que llegaban de una y así. Y ahí las modelos tuvieron su época y bueno, en ese momento era fácil llegar a la televisión. Y él, en ese sentido, pues porque era modelo y entonces él ya había hecho una novela que se llamaba El cacique y la diosa. Fue como su primera novela y yo estaba estudiando en la escuela de Paco Barrero. Y pues claro, como yo estaba estudiando, también soy de la época de la escuela Mamerta. Entonces el que estudia De las que no puede estudiaron. ser Sí. actor de televisión porque Sí. para eso está estudiando uno. Entonces yo entré con claro. esa... Con esa mentalidad, sí. con esa... sí. Pero eso me sirvió mucho más adelante, que ya hablaremos de ese tema. Entonces, cuando llego, claro, es, bueno, ¿y tú también actúas? Y yo, sí, pero yo soy actriz. Creía, tendría, no sé, estaba chiquita, yo decía, "Ay, ¿cómo no me hicieron tin? Sí, pero yo soy actriz, estoy en una escuela. Ah, buenísimo, pero quisieras hacer casting. O sea, a la vieja lo único que le importaba era si yo quería o no era hacer casting. Claro. O sea, que yo fuera o no, pues demuéstralo ahí sí, Claro. realmente. Y listo, entonces me tocó irme a tomar fotos, pues porque lo que te digo, no está dentro de mi espectro, la verdad, ponerme en eso. Y el casting era de Estercita Forero, una serie que además Caracol nunca hizo en ese momento, era Canal 1, o sea, claro. no era... Era una programadora, era una no era un programadora, canal. no era un canal. Sí. Ellos querían hacer como productora, como Estercita Forero, cosa que nunca, incluso lo trataron de retomar hace 2 años y como que no sé, algo pasó y tampoco lo hicieron. Y entonces necesitaban costeños y bueno, terminé haciendo el casting, quedé, pero no salió el proyecto. Entonces, digamos que ahí fue cuando dije, ok, chévere, o sea, wow, ¿no? O sea, Sí, esto estaba pero bien. le gustó. Sí, porque igual yo estaba estudiando, entonces como que... Y además como en esa época, como te digo, lo que te metían en la cabeza era eso. Tampoco te disfrutabas, ya hoy en día lo puedo decir desde otro lado y digo, pues es que trabajar en televisión y hacer televisión es muy... O sea, tú en teatro tienes un tiempo de ensayo, de procesar información, de trabajarla y tienes 155.000 herramientas para que esa pieza que vas a presentar un día esté... Perfecta, claro. Y es más, ni siquiera, porque pasan muchas cosas, pero esté súper pulida, ¿me entiendes? No, en televisión estás trabajando a un ritmo diferente, entonces la Sobre la medición del training, de tener capacidades un poco diferentes a lo que se puede, por eso a muchos actores de teatro les cuesta tanto trabajo la televisión, claro. porque para llegar a los procesos a los que tienes que llegar no te dan el tiempo determinado y lo mismo pasa en el cine, o sea, Entonces se me fue como desmitificando un poco el tema de que no, el actor es el que está en tablas. Y lo fui con el tiempo viendo, sobre todo que arranqué en una época donde la televisión, si bien era aparentemente un contenido más ligero, no se hacía, no era tan productivo, no era de hacer chorizo como dicen como ahora. Antes, en términos, pues sí era mucho más cuidado. Producciones, claro. Novelas o las series duraban, bueno, novelas, porque ahora ya no es nada es novela, duraba más, entonces era otro cuento, pero así fue que llegué y creo que por esa forma fácil, te soy súper honesta, es que yo seguí, es decir, porque además yo no sé si sea bueno o malo, ¿vale? Pero soy perseverante y resistente, pero no lo que es tan eso de que la letra con sangre entra, no. No en la es tan parte cierto. laboral, no, en lo emocional, sí, me ha tocado sufrir mucho para aprender. A la pero buena en o a la parte- mala. Pero no, en la laboral Pero bueno, no. dicen en su familia que esa vena artística o esa cosa de la actuación viene desde muy niña, porque usted se paraba en el espejo, ensayaba y hablaba en el Divina. espejo. ¿Cómo era Eso fue que habló con mi mamá. Mira, que yo no me acordaba de eso. Pero resulta que además eso es un ejercicio actoral, o sea, muy loco. Ahora, estábamos hablando, sí, Claro, y lo estábamos hablando hacía- ahora, muy loco como uno, ahí donde yo creo en la mística y en la magia, ¿no? De esos dones que Dios pone en tu camino para desarrollar, y eso no tiene una explicación, ni científica, ni, Claro. ni Sí, física porque para era muy explicarla. niña. Porque yo era muy chiquita, y mi mamá fue la que me recordó, mi mamá, pero es que tú siempre te aprendías las lecciones frente al espejo. Yo, de verdad, ay, no puede ser. Sí, gesticulabas y no sé qué y tal. Entonces, claro, ella dijo Estaba ahí. esto, entonces por eso me metieron en el baile. Bueno, luego usted toma el camino de la actuación, por supuesto, y llega a ese momento culmen porque es ese papel que todos los actores esperan y llega Pasión de Gavilanes que realmente... Yo pienso que cuando yo decía en la introducción que usted sí conoció la fama es porque realmente
la fama con ese papel le llegó Sí, de una manera... muy chiquita. Sí, y una manera inesperada, pero además en el mundo entero, o sea, era una locura, ¿no? Y en el mundo entero, cuando no habían redes sociales. Es decir, hoy en día que a ti eso te pase con redes sociales como las tenemos, ¿no? Claro, Porque muchas veces se dice, no, pero es que el paralelo no puede ser porque es que ahora, hoy en día, supongamos, Sin Senos, por nombrar una que internacionalmente ha sido muy conocida y que a nivel, digamos, local también le está yendo muy bien. Entonces tú dices Sin Senos. Bueno, cuando tú lees el porcentaje de Sin Senos en rating al porcentaje de la televisión, cuando fue Pasión de Gavilanes, que fue hace 15 años, estamos hablando de un promedio de televidentes, o sea, Totalmente. 5 o 6 veces superior a lo que hoy en día pasa. Increíble. Entonces, paralelo a redes sociales, tú tienes cómo difundir esa información. En ese momento era, la novela se vende, ¿me entiendes? O sea, 185 países, si no estoy mal, y en España estamos hablando de la 6ª repetición. O sea, esos son los fenómenos. Exacto, es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero fue una locura. Bueno, Tiene algo. a usted le ofrecían de todo, o sea, usted iba, y eso debía ser loco, o sea, al país que llegabas te identificaba y la gente, y encontrabas cosas, tu cara impresa hasta en dulces. Eso nos pasó acá. Cuando estábamos grabando, o sea, vos digo que era un fenómeno que ni ellos mismos dimensionaron, a lo cual me imagino que tampoco le pudieron sacar lo que hubieran podido sacar, ¿sabes? Porque no lo dimensionaron. Nunca en la historia de Telemundo hasta ese momento les había pasado un fenómeno así. Me acuerdo que veníamos, yo no sé si era Paola, íbamos en un taxi para algún lado con Paola Rey, y veníamos en el taxi cuando de repente traen los algodones de azúcar y estábamos en los algodones de azúcar nosotros. Además te cuento, eran fotos que supuestamente eran fotos del producto. O sea, es decir, ¿sabes? El personaje. Claro, no deberían. No, sí. Cuando miramos esa vaina dijimos como, oh por Dios, ¿esto qué fue? Y después fue el viaje, también en otro viaje nos pasó yendo ya todos menos Michelle, porque Michelle en esa época no pudo sacar la visa para Estados Unidos, entonces el primer viaje que hicimos de promoción, que fuimos a Los Ángeles, él no pudo ir, Michelle Brown, porque no tenía la visa. Y en ese viaje también fue una cosa loca. Tuvieron que cerrar como la parte de primera porque venían los niños de atrás, entonces, y a todos nos sorprendió, es decir, no sabíamos, ¿me entiendes? O sea, fue un fenómeno que nos sorprendió a ustedes mismos. Ya después sí, ya después el tema, pues, terminamos Pasión de Gavilanes y ahí sí vinieron a recoger los frutos. Entonces el Gato y Michelle se instalaron básicamente en España. Yo seguí trabajando con RTI Telemundo durante 5 años más, entonces digamos que ese fenómeno no lo viví del todo, un poquito sí, un poquito, o sea, en los huecos en los que podía viajar y disfrutar ciertas cosas lo hacía, pero no, ellos sí lo gozaron al 100, o sea, toda. De todas formas, la exposición internacional les ha servido a todos muchísimo. Muchísimo. Bueno, lástima, tenemos que hacer en este momento una pausa, Tranquila. Natasha, pero ya regresamos para seguir hablando con usted y para que nos cuente de los grandes amores de la vida de Natasha. Ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.